Vitacarnis, seres compuestos de músculos, órganos y huesos, emergieron misteriosamente en la Tierra, alterando el equilibrio natural y desafiando nuestro conocimiento sobre la evolución misma. Por alguna extraña razón, el gobierno canadiense busca evitar que se revelen secretos sobre estas criaturas, encubriendo incluso las muertes que fueron causadas por ellos. Se registra su aparición en 1931, época marcada por el fenómeno histórico conocido como la Gran Depresión. Este periodo de aguda crisis económica y hambruna, iniciado alrededor de 1929 y extendido a lo largo de la década de 1930, impactó principalmente a América del Norte, Europa y otras regiones del mundo. Este contexto histórico es fundamental para comprender la historia de Vitacarnis, ya que permite contextualizar ciertos eventos que se revelarán más adelante. El primer vídeo relacionado con Vitacarnis es un documental de investigación diseñado para educar sobre estas criaturas, realizado por un grupo nacional de investigación de carne viva. Además de consumir materia orgánica, especialmente carne de animales no pertenecientes a su especie, se detalla en este documental la diversidad de estas criaturas, destacando una especie llamada Kraul. El Kraul se asemeja a zarcillos carnosos y actúa como precursor de otras criaturas carnis. Esta entidad realiza fotosíntesis de manera similar a las enredaderas, lo que le permite adaptarse a diversos entornos, incluso creciendo en imponentes estructuras. Las personas han comenzado a cultivar el Kraul en granjas para utilizarlo como fertilizante, lo que ha mejorado notablemente la calidad y rendimiento de los cultivos. Sin embargo, su aspecto desagradable y sabor han impedido que sea utilizado como alimento, aunque se ha documentado un vídeo donde se emplea como ingrediente en una receta. A pesar de mencionar ingredientes convencionales, el vídeo resalta la necesidad de usar Kraul para la receta, además de hacer alusión a un potenciador de sabor con un símbolo de triángulo, vinculado a una especie de culto que se mostrará en varios segmentos de la serie. En un vídeo oculto llamado Documentos Descubiertos, se discute este potenciador de sabor, señalando que la empresa Nutrail Co. enfrenta cargos después de numerosos informes sobre efectos adversos tras el consumo del producto. Se sugiere que este potenciador tiene componentes biológicamente peligrosos, hecho evidenciado por el uso de una máscara de gas por parte del supuesto chef durante el vídeo. La sustancia que posee dicho potenciador de sabor la descubriremos cuando terminemos de hablar sobre las demás criaturas. Como se mencionó antes, Kraul puede generar otras criaturas carnis, lo que nos lleva a hablar del siguiente llamado trimming. Estos seres son de tamaño pequeño y tienen un aspecto similar a mapaches desollados. Aunque puedan parecer amenazantes, su comportamiento es inofensivo, huyendo y escondiéndose cuando se sienten amenazados. Se alimentan de frutas y vegetales, raíces, semillas, insectos y animales fallecidos. Debido a su naturaleza inofensiva, algunas personas los tienen como mascotas, a pesar de la excesiva abundancia de esta especie en diferentes partes del mundo. Lo único malo de ellos es que pueden hacer mucho ruido en las noches. To prevent you from having sleepless nights, try to give your trimmings first meal in the late morning or afternoon. This helps them be active during these times instead. Consejo útil por si deseas adoptar a un adorable trimming. Oh, hell no! Es importante señalar que estos vídeos muestran pequeños fragmentos de una historia que posiblemente nos hable del origen de las Vitacarnis. No obstante, estos segmentos estarán colocados en orden en un solo vídeo por el creador, algo que veremos después de ver a todas las criaturas. La siguiente criatura, Meat Snake, es una enorme serpiente de carne con cráneos de animales muertos. Su tamaño varía a lo largo de su vida según su alimentación, desde pocos centímetros hasta un promedio de 5 metros, nutriéndose exclusivamente de animales o personas fallecidas. Aparecerá un segmento de periódico donde descubren a una de estas criaturas midiendo 40 metros en un subsuelo, descubierta durante un barrido de asentamientos subterráneos realizado durante la guerra. Se cree que los cuerpos reunidos durante la guerra provocaron que alcance dicho tamaño, haciéndose mención también sobre la actividad de un culto, seguramente el mismo que hizo el potenciador de sabor. Se destaca que en 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, fue el momento en que hallaron la serpiente. La siguiente criatura tiene por nombre Mimic, una criatura bípeda con extrañas similitudes con la anatomía humana. Tiene dedos extendidos, extremidades largas, ojos saltones y una sonrisa llena de dientes. Su dieta se compone principalmente de carne humana, siendo esta la razón del por qué se encuentran en áreas pobladas por humanos.
Empiezan como pequeños depredadores cuadrúpedos y eventualmente se convierten en humanoides altos que se alimentan únicamente de humanos. Para ocultarse, se disfrazan con ropa y se esconden en los muebles, atacando cuando su víctima está durmiendo, caminando sola o en una posición acorralada. Si Mimic tiene suministro constante de alimentos, tendrá una apariencia similar a la de un humano, pudiendo pasar más desapercibido entre las personas. En cambio, si recibe una sobreabundancia de comida, se convertirá en un cazador más grande y evolucionado. Se crea un vídeo instructivo de defensa ante los Mimics, publicado el 23 de octubre de 1986. Para identificar si alguien es un Mimic, hay que buscar características claves que revelen su identidad, como rasgos faciales, manos, piernas y su patrón de caminar, siendo completamente irregular. Si se encuentra con un Mimic de frente, hay que hacerse ver más grande, emitir ruido fuerte y mirarlo fijamente, de tal manera que no se deje controlar ni asustar por la criatura. Si se da cuenta de que lo está siguiendo por la calle, hay que advertir a las autoridades o correr si está solo, refugiándose en cualquier lugar fuera de su visión. A continuación, se presenta una cinta sobre el caso de Christopher y Janice en 1983. Esta cinta muestra cómo ambas personas se alejan de la ciudad para ir a una zona cerca del bosque y grabar una nota sobre algo confidencial. El problema radica cuando terminan de grabar y se dirigen de regreso a casa, y Janice se da cuenta de que Chris no responde cuando le dirige sus palabras, dándose vuelta para buscarlo. What are you doing? 'Cause this isn't funny. Este metraje sería oculto al público por el gobierno de Canadá. La siguiente criatura tiene por nombre Harvester, organismos inmóviles con grandes bulbos sobre el suelo en su centro, rodeado de zarcillos subterráneos que capturan, paralizan y desangran solo animales grandes, incluyendo humanos, de los que luego se absorberán los nutrientes, arrastrando su cuerpo bajo tierra. Los restos se descomponen posteriormente, promoviendo el crecimiento exuberante de plantas que atraen a una mayor cantidad de animales. Esta criatura habita exclusivamente en el hemisferio norte, principalmente en bosques, y una vez que atrapa a una persona, es imposible salvarla, lo que indica que ya ha atacado a algunas familias. Esta evidencia también ha sido por alguna razón encubierta por el gobierno canadiense. Cuando esta criatura atrapa a alguien, no solo la paraliza, sino que también inyecta un anticoagulante que provoca una muerte lenta por desangramiento. La siguiente criatura se conoce como huéspedes de influencia, abreviado como simplemente huéspedes. Son figuras vagamente humanoides que no cazan activamente, sino que liberan esporas para controlar mentalmente a sus presas. Estas esporas inducen a las víctimas a arrodillarse frente a ellos, siendo devoradas vivas posteriormente. Las esporas, de color anaranjado, son dispersadas por el viento y transportadas a grandes distancias, infectando a cualquier organismo que las inhale. Horas después de la inhalación, la víctima abandonará sus actividades para buscar al huésped que liberó las esporas, arrodillándose y ofreciendo sus órganos vitales para ser consumidos por el huésped. El efecto de las esporas puede desaparecer a las 36 horas y la infección se puede tratar. Aquí es donde se vuelve a mencionar el potenciador de sabor, cuyo color se asemeja a las esporas emitidas por los huéspedes. Considerando que el chef usaba una máscara de gas para evitar la inhalación de estas esporas durante la preparación, se puede inferir que este producto se creó a partir de dichas esporas. Este producto fue creado por Nutrail-Co, una compañía representada por el símbolo del triángulo, cuyos propósitos aún no han sido revelados. Existe la posibilidad de que estén utilizando la propiedad de control mental de las esporas con fines oscuros, pero esta suposición se podría confirmar solo con futuros episodios. La siguiente criatura, llamada Monolith, hizo su aparición en 1972. Solo existen 7 de ellos dispuestos en una posición circular de 1,5 kilómetros de diámetro. Estas criaturas miden aproximadamente 120 metros de altura, cada una con 2 piernas, un torso y una cabeza triangular plana con un agujero en el medio, además de contar con docenas de zarcillos delgados en lugar de brazos. Permanecen en silencio y completamente inmóviles todo el tiempo. Cuando se intentó atacar a uno de ellos con cohetes para derribarlo, el daño resultante se regeneró en poco tiempo.
En este punto, una grabación que detalla información sobre esta criatura es interrumpida por la voz de una persona perteneciente a Carcass, una organización privada que tiene como objetivo contener e investigar las especies de Carnis, así como exponer encubrimientos gubernamentales relacionados con estas especies. La voz revela que muchas personas han sufrido a manos de los Vitacarnis y que tanto la policía como el gobierno están encubriendo todo lo relacionado con estas criaturas. Las personas involucradas en la creación del documental que detalla a los Vitacarnis fueron arrestados y se confiscaron todas las copias del material, debido a que revelaban muchos secretos de las criaturas, aunque algunos de ellos se mantienen prófugos. Además, se oculta la existencia de la última criatura por razones desconocidas. Esta voz indica que todos los documentos y hallazgos de la investigación apuntan hacia la bahía de Hudson, lugar donde se encuentran los Monolith. Aunque no está seguro de qué sucederá allí, le encomienda al espectador investigar después de proporcionar toda la información conocida. Posiblemente le encomienda esta misión debido a que él es alguien buscado y por ende no tiene la capacidad de hacer nada al respecto. El gobierno canadiense también está en la búsqueda de alguien llamado Vincent Barrer, presumiblemente siendo una de las personas que participó en hacer el documental de los Carnis. En este punto se deja en claro que el gobierno canadiense busca suprimir toda información de los Carnis para evitar revelar la verdad sobre ellos y su peligrosidad, pero el propósito oscuro de esto aún no está claro. También se menciona la reunión de varios ocultistas en el país, aunque no se especifica su propósito. La última criatura que se revela tiene información limitada y es confidencial, aunque se muestra un fragmento que ofrece detalles sobre ella. Se presentan como esferas levitantes que desafían las leyes de la física y no están compuestas de materia carnosa como los demás. Son completamente oscuras y emiten campos magnéticos. Gran parte de la información sobre ellas está censurada, lo que sugiere que están tramando algo siniestro. El próximo y último vídeo de la temporada muestra a 3 equipos de Carcass ingresando a un centro comercial previamente abandonado, conocido como Instalación Cero, ubicado en la misma isla donde están los Monolith. En ese lugar se tiene constancia de albergar algunas de las criaturas conocidas como singularidades. El equipo logra inmovilizar a un Harvester de la zona antes de infiltrarse en el lugar, siendo testigos de un elaborado ritual. Breach in 3, 2, 1. Breach. Get down! Put your hands up! Put your hands up! Get down! Get down! Put down your weapon! Get down! Put down your weapon! Put your hands up! Get down! I said get down! Descubren un culto realizando un rito en presencia de lo que se presume son claramente 7 singularidades, marcando el final del vídeo y la temporada en este punto. En el tráiler de la segunda temporada, se muestra a todas las criaturas vistas en la primera temporada, incluyendo la singularidad en reiterados segmentos. Al final, se revela que la misión de Carcass fue un éxito, sugiriendo que el equipo logró recolectar las singularidades. Existe un video oculto que exhibe páginas de lo que parece ser un libro, narrando una historia vinculada al lore de Vitacarnis. Se relata la historia de un reino lejano habitado por una familia real compuesta por un rey, una reina y su hijo, el príncipe. Esta familia era conocida por ser eruditos mágicos que exploraban constantemente nuevas tierras, buscando expandir su reino y aprender cosas nuevas. Durante uno de sus viajes, una tormenta separó al príncipe y lo arrojó al mar. Sin embargo, sobrevivió y llegó a una cueva donde, mediante un hechizo, permaneció en un sueño profundo sanador que pareció durar una eternidad, presumiblemente varios años. Mientras el príncipe dormía, fuera de la cueva, criaturas llamadas Critters enfrentaban tiempos difíciles con escasez de alimentos. Uno de ellos, al adentrarse en la cueva en busca de comida, descubrió al príncipe dormido y rodeado de magia. A pesar del miedo de algunos, otros le dieron comida para acelerar su recuperación, y cuando finalmente despertó, estableció un vínculo de amistad con un Critter. Los Critters le pedirían ayuda por la situación de hambruna que están pasando, y el príncipe retrocedió y ante él crecieron luces brillantes, formas y figuras místicas. Cuando el príncipe concluyó su exhibición, juró con el poder que tiene y con la ayuda de su reino que sanará este hogar.
Aunque mencionó que regresaría a su hogar, también juró volver para retribuir el favor a los Critters. Se hace mención a una página adicional que relata la llegada del príncipe a su reino, pero está incompleta, dejando sin resolver el relato. Se sugiere que informó al rey sobre la tierra y sus cambios desde su última visita. Además, se observa el mismo símbolo triangular en el presunto castillo, lo que posiblemente representa a estos personajes de alguna manera, lo que a su vez podría dejar en claro que los del culto adoran a estos seres. Hasta aquí llega esta pequeña historia, hablando ahora sobre algunas teorías. ¿Recuerdas lo mencionado al principio, sobre que los Vitacarnis fueron oficialmente encontrados en 1931, cuando había hambruna por la Gran Depresión? Pues gracias a ese dato podemos relacionarlo con esta historia. La historia planteada podría ser una metáfora, representando a los Critters como personas que sufrían de hambre, y al supuesto príncipe como una singularidad, aunque también se contempla la posibilidad de que sea otra criatura. Para poner fin a la hambruna de aquel entonces, la singularidad regresaría a la Tierra y obsequiaría a Kraul, la primera criatura de los Vitacarnis vista, la cual, como se describe, ayudó a prosperar los cultivos y por ende a mitigar la hambruna, explicando el por qué comenzó a aparecer en 1931, momento de la Gran Depresión. Considerando el deseo de expansión del reino de la familia del príncipe, mencionado en la primera página del libro, es probable que, tras la visión del príncipe sobre la tierra luego de su largo sueño, el reino haya decidido finalmente expandirse en esa tierra. En una página se muestra lo que parece ser un portal detrás del príncipe, posiblemente siendo su forma de desplazarse entre lugares, sin olvidar que era considerado como un erudito mágico. También podría simbolizar las características atribuidas a la singularidad, como liberar campos magnéticos, energía y levitar. Los miembros del reino podrían representar a las singularidades, y el avistamiento de 7 de ellos podría indicar que las palabras del príncipe convencieron al reino para visitar ese lugar. Que el príncipe y los de su entorno sean singularidades es una teoría que varias personas han concluido, aunque también se tiene la sospecha de que sea un producto de la magia del príncipe. Podría existir una relación directa entre los 7 Monolith, las 7 singularidades y las 7 criaturas de carne conocidas. Una teoría puede ser que cada singularidad puede representar la existencia de cada Vitacarnis, y que los del culto cuidan y protegen a cada uno de ellos en la instalación para que puedan seguir prosperando. Esta teoría puede ser confuso por este momento, pero tendremos una mayor claridad cuando salga la segunda temporada. El gobierno canadiense oculta información sobre las singularidades y los incidentes relacionados con los Vitacarnis, posiblemente con el objetivo de integrarlos en la sociedad o utilizarlos para propósitos oscuros. Carcass, la asociación, cree que la integración de estas criaturas es riesgosa y busca exponer encubrimientos gubernamentales y encontrar una solución frente a los Vitacarnis. La misión de los Carcass en la instalación 0 fue un éxito, recolectando al parecer las singularidades, y solo la segunda temporada revelará qué sucederá a continuación. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.